Bienvenido, bienvenida a Querido Yo, nuestro podcast donde hablamos de salud mental. Soy Ann, psicóloga de Querido Yo, y soy tu anfitriona el día de hoy. Y este podcast es producido por la revista Soy Chihuahua y la intención es darte como herramientas, platicar de salud mental y hacer que hablemos de todo esto. Y el día de hoy estamos con Tamar Stener. Hola. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Ahí me chismearon que tienes cita como en un año. Así es, más o menos. Entonces, estoy muy contenta de que te des ese espacio. Creo que es súper importante hablar de esas cosas de salud mental. ¿Eres doctora? ¿Eres ginecóloga? ¿O cuál es el título oficial? Muy bien. Primero, gracias, Ann, por invitarme. Sí, yo soy ginecóloga y soy cirujano de mama. Ok. Básicamente me encargo de ver a la mujer en todas sus etapas y aparte nos dedicamos a tratar las enfermedades de la glándula mamaria, cáncer de mama y enfermedades benignas. Ok. Ok, entonces desde los bebés... Todo. Todo, ok, wow. Sí, pues con razón no tienes libre ningún momento. Así es. Sí, te digo que una paciente me chismeó, me dijo, ay, es que quiero ir con Tamar, pero tiene cita en mucho tiempo. Sí, luego se batalla, pero bueno, manejamos lista de espera Sí, y aparte ajá. es obvio que las urgencias no pueden esperar tanto tiempo, atendemos Claro. todos los días urgencias. Sí, fue lo que le comenté, le dije, no, Sí. tú échale ganas. Persevera. Muy bien, pues déjate platico que empecé esta temporada Sí, a raíz justo de hablar con un gine. ok. O sea, era mi meta, es lo que de ahí nació, ¿sabes? Ok. De hecho, ya llevamos 2 temporadas en esta dinámica de invitar a especialistas Ok. de todo. O sea, hemos recibido artistas, actores, arquitectos, doctores de todo tipo. Perfecto. Pero mi meta era hablar con un gine porque todo empezó porque pues yo doy terapias y veo una cantidad de pacientes que tienen temas ginecológicos Sí. y que están con temas de salud mental, ¿no? Entonces Claro. dije, algo está pasando ahí. Y ¿Cuál dije, es la pues, unión? ¿dónde es el punto de encuentro? Entonces empecé a investigar mucho al respecto y todo. Y dije, hay que empezar un podcast donde hablemos de esas cosas porque pues no siempre vemos los puntos de encuentro, ¿no? Claro. Entonces, pues así nació. Entonces ya por fin se me hizo. Entonces, platícanos un poco tú a primera vista, así, ¿dónde ves los puntos de encuentro? Mira, cuando nosotros recibimos una paciente, y sobre todo esto nos lo enseñan desde la escuela. Desde la escuela nos dicen a nosotros que nuestro diagnóstico empieza desde el momento en que la paciente va entrando al consultorio. Desde que una paciente entra, en la manera en la que se presenta, en la manera en la que habla de la razón por la que va a la consulta, tú desde ahí te vas dando cuenta más o menos quién es esa paciente y en realidad qué es lo que la trae. Entonces, eso es bien importante porque nosotros de forma involuntaria tal vez sí las vamos catalogando dependiendo del tipo de personalidad que tienen. Tal vez no tenemos mucho conocimiento, pero sí sabemos, híjole, esta paciente tal vez es más sensible en este tema, esta paciente lo va a tomar mejor, o esta paciente tal vez si le doy este diagnóstico se me va a asustar porque es muy aprensiva, entonces yo sé que lo tengo que manejar de cierta manera para que ella esté tranquila. Entonces tú vas conociendo a tus pacientes y vas aprendiendo a leerlas y saber cómo las vas tú a tratar, pues para que esa relación médico-paciente pueda ser lo mejor posible, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que habrá ciertas enfermedades que se van a presentar más en ciertas pacientes. O sea, por ejemplo, es muy importante conocer los antecedentes y de lo que platicamos antes de iniciar. Hay pacientes que anteriormente han tenido, por ejemplo, diagnósticos de depresión, de ansiedad. Yo sé que en el embarazo a ellas les tengo que poner mucha atención porque sé que el embarazo es un momento donde pudieran estar presentando nuevamente síntomas y yo en ese momento las tengo que cachar, por así decir, y entonces referirlas para que el resto del embarazo transcurra de la mejor manera y también el posparto. Claro. Entonces, la verdad es que es bien importante leerlas para saber cómo vamos a irlas tratando el resto de la relación médico-paciente. Sí, escuchar muy bien de que también sus antecedentes de salud mental, ¿no? Así es. Sí. Hablamos de como de las etapas, ¿no? Ciclo menstrual, embarazo, menopausia, todos esos veo que están vinculados de alguna forma a la salud mental. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre cómo se conecta esas etapas a nuestra salud mental? Ok, volvemos a lo mismo. Estas etapas
normales de la mujer que vamos a estar experimentando sobre todo durante la etapa reproductiva y luego después cuando esta etapa termina empieza la menopausia, se van a presentar en mayor o menor grado dependiendo de las pacientes. Ok. No todas las pacientes son lo suficientemente sensibles o lo suficientemente conscientes. Conectadas, ¿no? Conectadas como para poder decir o poder reconocer estos cambios en el día a día. Y yo te voy a dar mi ejemplo, hablando de mí. Sí. Yo pienso que yo soy una mujer que yo no te podré decir, yo estoy en esta etapa porque siento tal cosa. Tal vez tengo la fortuna de ser una mujer que no experimenta muchos síntomas a lo largo del mes, pero no porque yo sea así, habrá mujeres que todas sean igual que yo. Sí. Vas aprendiendo a reconocer que hay mujeres mucho más conectadas, mucho más dentro de ellas mismas, por así decirlo, que pueden reconocer donde, ok, yo sé que tal vez en la primera etapa del ciclo yo estoy un poquito más activa, yo me siento un poquito más con energía, con más fuerza para hacer ejercicio, etcétera, y que durante la ovulación tal vez me siento un poquito más cansada y que pasa la ovulación y entonces tengo que hacer cosas con más calma, o que reconocen en qué momento del ciclo están porque emocionalmente se sienten distintas. Ahora, también nosotros sabemos que habrá pacientes más susceptibles a estos síntomas, por ejemplo, sobre todo pacientes, vuelvo a lo mismo, con depresión, con ansiedad, son más propensas a tener más síntomas emocionales relacionados, por ejemplo, con la menstruación. Hablando de la menopausia, pues también es importante porque los síntomas físicos no todas las mujeres los van a presentar. Sí. No nada más hay síntomas físicos, hay síntomas emocionales que habrá que aprender a reconocer, pero vuelvo a lo mismo, muchas mujeres no tienen nada. O no se dan cuenta o no tienen nada. O no tienen nada, o sea, simplemente sí. no tienen nada y por lo tanto no necesitan un tratamiento extra. Pero precisamente estas consultas son para nosotros poder identificar quienes necesitan un poquito más de apoyo en estas etapas que sí son normales, pero a veces pudieran no sentirse tan normales. Sí, claro. Claro, sí, nosotros en la consulta vemos mucho en esos cambios justo, o sea, vemos muchos temas de salud mental. Entonces, por ejemplo, empezamos un grupo de apoyo para mujeres con menopausia, porque pues para muchas es un tema, ¿no? De ansiedad y depresión. Y luego, pues ahora lo que te platicaba, que vamos a tener una plática de prevención de la depresión postparto. Claro, y todo. Y lo otro son etapas claves en salud mental. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, muchas veces son síntomas que pudieran compartirse con alguna enfermedad importante y que a veces no les damos la importancia porque, ay, no, bueno, es que está en menopausia. Exacto. Entonces, se descarta. Ni todo es menopausia, ni todo es depresión y ansiedad, ni todo es que ella es así. Entonces, yo le digo a mis pacientes, sí, lo más seguro es que estés pasando por esta etapa. Mi trabajo como médico es diagnosticar o descartar alguna enfermedad importante. Cuando yo te diga que físicamente estás bien, ahora sí ya le echamos la culpa a lo que tú quieras. Porque luego habrá enfermedades, te voy a poner lo más común del mundo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la menopausia y la depresión, ahí andan, compartiendo muchas cosas. Es que ¿cuál es el huevo y la gallina? Exacto. O sea, ¿quién llega primero? Exacto, entonces muchas pacientes sienten cosas, las comentan y todo el mundo les dice, no te preocupes, es que no es nada. Y cuando llegan con nosotros ya a veces es demasiado tarde. Sí, claro, y no hubo un tratamiento. Exacto, híjole. Sí, vemos muchísimo correlación entre temas de la teoría ginecológicos y salud mental. Pero yo siempre digo, bueno, ¿cuál es primero, no? O sea, la salud mental detona cambios hormonales o cambios hormonales detonan cosas en la salud mental. Es difícil saberlo, ¿no? Bueno, mira, por ahí yo creo que hay diferentes muchísimas investigaciones en cuanto a eso, en las emociones y la relación con las enfermedades. Obviamente hay enfermedades que nosotros sabemos que se van a derivar por ciertas alteraciones genéticas, enfermedades que suceden y ya, ¿verdad? Y que realmente no están relacionadas con ningún otro aspecto emocional. Pero lo que sí podemos saber es que tal vez una persona que emocionalmente no está bien o personas que tienen mucho estrés laboral, que no duermen bien, que no comen bien porque andan todo el día corriendo o porque están pasando por una situación complicada en su círculo. Esa situación complicada los puede llevar a no tener muy buenos hábitos y finalmente ¿en qué desembocan esos malos hábitos? Pues en enfermedades, ¿verdad? Claro. Ahora,
ojo, ni todas las enfermedades están detonadas por emociones, ni todas las emociones van a terminar en una enfermedad. Ajá. Entonces no hay que caer como que en ese círculo, pero saber que finalmente una vida que no va de la manera adecuada, pues sí te va a desembocar en algo. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, o sea, a veces llegan pacientes, por ejemplo, con SOP, ¿no? Entonces me dicen, no, es que me pidieron hacer tal cosa, o sea, dormir bien, moverme, comer bien, limitar azúcares y todo. ¿Tú qué me recomiendas para la salud mental? Y yo, pues es que lo mismo, o sea, aplica, es como lo básico y cualquier médico, si vas con el endocrino te lo va a decir exactamente lo mismo, el gine, o sea, el psiquiatra, todos. Claro. Entonces, a veces siento que los pacientes también se resisten a los tratamientos básicos porque pues requieren mucho trabajo y quisieran nomás de que, quiero una solución fácil, ¿no? No sé si te topas con eso a veces. Sí, mira, las enfermedades metabólicas crónicas, como el ovario poliquístico, es una condición metabólica que si bien tiene síntomas ginecológicos, dermatológicos, pues sabemos que es una condición metabólica. Es complicado su tratamiento precisamente porque no depende de nosotros como médicos. Depende del paciente. Sí, de lo que hace. Y yo siempre les digo, yo te entiendo que habrá meses que vengas muy bien y a veces meses donde te cansas, porque depende de ti y es muy cansado tener una rutina siempre cuando no estás acostumbrado, ¿verdad? Ahora, sería bien fácil si yo te doy una pastilla milagrosa que te va a bajar de peso, te va a quitar el hambre y la parte te va a arreglar hormonalmente, pero no es así, como depende de ellas, por eso es complicado. Sí. Ahora, mi único consejo en estas pacientes es que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, sobre todo las que tienen todos los síntomas, obesidad, o sea, que están así, que tú las ves en la calle y dices, tiene ovario poliquístico, pudieran tener ciertas situaciones emocionales en donde a veces no es muy bueno recomendarles ser tan cuadradas. Entonces, cuando yo les digo, a ver, ¿cómo andamos emocionalmente? ¿Cómo anda la ansiedad, la depresión, todo eso? Si andamos bien, oye, plan alimenticio, te quiero con ejercicio, o sea, soy muy estricta. Pero cuando las veo que no andan bien, les digo, ok, este no es un momento para hacer dieta. Sí. La dieta no la vamos a hacer en este momento hasta que tú estés bien, porque yo sé que poner, por ejemplo, en plan alimenticio una paciente con ansiedad que no está controlada, o sea, la voy a tronar. Sí, es que primero es lo primero, tiene que estar como estable, pero sí, o sea, nosotros nos topamos mucho con eso de que mucha resistencia a los tratamientos que requieren el esfuerzo, ¿no? Claro. Y es como que pues para salir de una depresión, trabajar con una depresión, de las primeras cosas es implementar una rutina. Sí. Entonces, sí, es complicado. Platícanos como del síndrome premenstrual y cómo se relaciona con la salud mental. Ok. Bueno, mira, el síndrome premenstrual son cambios físicos y emocionales que se van a experimentar alrededor de la menstruación. ¿Okay? Para que tú y yo tengamos una menstruación, tiene que haber cambios hormonales que terminan en un sangrado, ¿ok? Estos mismos cambios hormonales van a ser los que provocan una ovulación, posteriormente, si no se da el embarazo, van a provocar que se escame el endometrio y entonces sangramos. Eso es así físicamente lo que sucede en una menstruación. Hay elevación del estrógeno en la primera parte del ciclo, posteriormente a la ovulación hay elevación de progesterona, ¿de acuerdo? Y sabemos como médicos muy bien los síntomas que ocasiona cada una de estas hormonas. Pero hemos visto que habrá mujeres que alrededor de la menstruación van a presentar síntomas físicos y emocionales. Los síntomas físicos más comunes son dolor de cabeza, dolor mamario, cólico, sueño, ¿de acuerdo? Sí. Cansancio, sienten que no rinden. Esos son síntomas físicos que son muy comunes y que pueden presentarse en mayor o menor medida dependiendo de cada mujer, de la sensibilidad que tengamos a la molestia, ¿verdad? Claro. Tal vez a mí también me duelen los senos, pero pues aquí la vida sigue y no le pongo atención y ya pasa. Y hay quienes dicen, no, es que a mí me duele mucho y entiende que necesito que me des algo, ¿no? Entonces, dependerá de la sensibilidad de cada paciente. Okay. Ahora, se presenta también junto con síntomas emocionales, como cuáles generalmente tienden a la depresión, al llanto, a la tristeza, ¿de acuerdo? O hacia ansiedad. Son pacientes que batallan para dormir, batallan para concentrarse o tienen rutinas como que hacen que se escapen, ¿no? Agarran mucho el teléfono, no pueden descansar. Entonces,
Generalmente hay pacientes que dicen, es que yo me pongo muy mal, estoy yendo con psicólogo, con psiquiatra, y pues me comentan que los síntomas se presentan alrededor de la menstruación, puede ser eso. Entonces, nosotros lo que hacemos primero es revisar que todo físicamente y anatómicamente esté bien, explicar esto que te estoy diciendo, que sí, efectivamente hay cambios, que seremos más o menos propensos a. ¿Y qué les puede ayudar? Pues les puede ayudar, por ejemplo, desde analgésicos para los síntomas físicos, la terapia conductual, terapia con psiquiatra médica, y el uso de anticonceptivos. ¿Para qué? Para evitar esos picos hormonales. Sí. Entonces, la realidad es que sí sucede, no es igual en todas, pero como siempre hay pacientes que son más sensibles a estos cambios y presentarán más síntomas. Claro. Y sí, lo vemos todos los días. Sí. Sí, estaba escuchando unos podcasts recientes sobre investigaciones que hacen sobre de que el tratamiento con antidepresivo durante esos días premenstrual pueden disminuir los síntomas. Sí. No solo los emocionales, sino también los físicos. Sí. Como que apenas está, bueno, de lo que vi, ¿nos puedes platicar algo de eso? Sí, bueno, por ejemplo, sobre todo los médicos que se dedican a la medicina del dolor son los que tienen mucha investigación en cuanto a eso, en cuanto a cómo el estado emocional afecta la percepción del dolor y del entorno. Entonces, ellos tienen mucha investigación en cuanto a eso. De hecho, una de las ramas de la medicina del dolor para tratar el dolor es la meditación o terapia mindfulness, todo esto. El manejo del dolor crónico. Sí, y algo que se llama como integrar el dolor, o sea, no recuerdo bien la palabra como tal porque, bueno, no es lo que yo manejo, pero la verdad es que todo ese tipo de terapias les ayuda bastante a las pacientes con dolor crónico, y entonces desde ahí viene como, pues evidentemente, ese estado emocional que puede durar unos días afecta en la percepción de cualquier otro síntoma físico, y por eso ayuda para las dos cosas. Sí, eso se me hizo muy como interesante. Así es. Muy bien. Ahorita mencionábamos el síndrome ovario poliquístico, pues que está, te digo, yo lo he visto mucho en la consulta, súper conectado. ¿Eso es una enfermedad, es una condición, se atiende con gine? ¿Con quién se atiende? ¿Con quién se atiende? Porque muchas pacientes me han dicho de que, ¿con quién voy? Porque, pues, el gine ve mis ovarios, ¿no? Pero... ¿Y todo lo demás? Ok, bueno, te lo voy a explicar como yo se lo explico a mis pacientes. Sí. El síndrome ovario poliquístico es una condición que, aunque presenta síntomas ginecológicos y dermatológicos, que son los más comunes, realmente es una enfermedad o una condición metabólica. ¿Por qué? Porque el síndrome ovario poliquístico va más allá de tener acné o de ser irregular. Son pacientes que son más propensas al aumento de peso, a la resistencia a la insulina, a diabetes, hipertensión, alteración del colesterol, de los triglicéridos, y obviamente van a presentar una falla ovulatoria, no ovulan como deberían, por lo tanto no menstruan como deberían. Van a tener elevación de ciertas hormonas que son lo que les provoca los síntomas. Por ejemplo, el acné es debido a una elevación de los andrógenos, producen más grasa, por lo tanto el acné, y mayor vello corporal. La paciente típica que tiene ovario poliquístico, te la voy a pintar. Es una paciente que va a tener sobrepeso o obesidad, que va a tener resistencia a la insulina, paciente que no menstrua, que oye, es que mi niño no me baja cada 3, 4 meses, tiene acné y vello corporal, donde no debería. Esa es así como la paciente típica, ¿verdad? Pero es importante saber que ni todas las pacientes tienen todos los síntomas, ni todas se van a presentar igual, Va a haber unas que son como incompletas. Unas sí menstruan, pero no ovulan, unas no tienen acné, unas son delgadas, ¿de acuerdo? En mi experiencia, y está descrito, las pacientes con síndrome ovario poliquístico les tenemos que cuidar su salud mental, porque son pacientes que si no son bien manejadas, van a tener mayor riesgo de desórdenes alimenticios, porque la relación con la comida puede no estar muy bien, y aparte por el aspecto físico, ¿de acuerdo? Y por su vida reproductiva, que también afecta. Sí, son 3 como puntos de cuidado. Exacto, entonces son pacientes que tenemos que manejar. Ahora, tu pregunta fue, ¿quién las trata? El éxito de una paciente con ovario poliquístico va a ser o lo vamos a obtener cuando entre todos las tratamos.
son pacientes, o que al menos mis pacientes lo saben, yo las veo, las mando con el endocrinólogo, yo las mando con el dermatólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con quien se necesite. El nutriólogo, todo. Con nutrición, con ejercicio, con quien se necesite para lograr el mejor resultado. Sí, es complicado. Esos tratamientos, te digo, así como tú lo pintas más de que físico, yo lo veo luego en su diálogo interno. Son pacientes que tienden a tener un diálogo interno más del lado irracional, no tan objetivas, o sea, como que se dejan mucho llevar por lo que sienten y no necesariamente las evidencias de lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, van a ver la realidad de una forma diferente, como distorsionada hacia lo negativo. Es algo que se nota mucho en su diálogo interno, cómo hablan, cómo piensan. Y obviamente se repercute eso en sus emociones. Pues sí. Y como volvemos a lo mismo, como es algo que depende mucho de ellos. Ajá, sí, exacto. Si eso no está bien, híjole, pues es complicado. Porque, bueno, finalmente yo les digo, oye, ve con el nutriólogo. Pero no nada más es, bueno, ya me mandó, ahora tengo que ir. Y luego tengo que hacer esto. Sí. Y se necesita mucho esfuerzo para llevar a cabo todas o sea, levantarte todos los días, ir al gimnasio, comer es muy bien. pesado ese tratamiento. Y a veces, haciendo todo bien, no ves resultado, Ajá. Y entonces eso da mucha frustración, decir, pero es que si yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me puedo embarazar? O porque lo hago todo bien y de todos modos me veo así, no estoy feliz con lo que veo. Entonces hay que manejar mucho esa parte donde, híjole, sí, es que a veces no depende nada más de esto. ¿Y sabes si existe como alguna equipo clínica donde llegas y ahí te atienden todos para ese tipo de trastorno? O sea, en particular. No, así. no hay una clínica para ovario poliquístico. Habemos doctores que tenemos un equipo. Sí, que tienen su red. Ajá, que tenemos un equipo que yo ya sé con quién las mando, con qué endocrinólogo, con qué nutrióloga, con qué dermatólogo, o sea, dependiendo de lo que la paciente necesite. La paciente ovario poliquístico generalmente llega con el ginecólogo o con el dermatólogo, porque es lo que se ve. Es lo que se ve más. Ellas ven que no les baja y se ven la cara. Entonces, ¿con quién van a ir? Con cualquiera de los dos. Claro. Pero nosotros tenemos la obligación de decirle, a ver, ¿cuál es el objetivo de tratarte a ti, Laura, que estás enfrente? Porque no voy a tratar a todas igual. El tratamiento del ovario poliquístico depende de en qué etapa de la vida está la paciente que tengo enfrente, de qué quiere y qué edad tiene. Claro. No voy a tratar igual a una mujer de 18 años que a una de 35, de una de 25 que lo que quiere es ser mamá. Claro. Entonces, el tratamiento va muy individualizado. Ahorita hablabas de infertilidad y temas así de fertilidad, pues, ¿es algo que atiendes también? No. Yo identifico a las pacientes. Sí, haces como Exacto. atención primaria. Sí, yo como ginecóloga, o es mi forma de trabajar, O sea, yo soy muy de que cada quien, porque yo creo que hay que ser bien honesto con las pacientes, y si hay alguien que la puede ayudar mejor que yo en lo que ella en ahí, yo la voy a mandar. Sí, es lo ético, o sea, es lo ético, tu alcance laboral. La manera en la que yo trabajo, vamos a ponerte una paciente que ya la diagnostiqué, ya le di el manejo inicial y todo. Ahora ella busca un embarazo, vemos si está ovulando, o sea, todo lo básico, y si lo puede lograr sola, perfecto, yo le doy su tiempo y sus medidas y todo. Pero le digo, si después de un tiempo no logras el embarazo o veo que desde un inicio no está ovulando, yo la mando con el biólogo de la reproducción, que es de mi confianza, con el que yo suelo mandar a mis pacientes, y entonces que le ayude, ¿verdad? Para que logre su objetivo. Sí, es otra rama, digamos, otra especialidad. Y en temas de cáncer, eso sí mencionabas que sí es parte de tu especialidad. Yo lo que trato es únicamente el cáncer de mama. Cáncer de mama. Así es. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en eso? Pues también se conecta a la salud mental, ¿no? O sea, tener un diagnóstico, pues no debe ser fácil, ¿no? No sé cómo lo manejas. Bueno, pues mira, hay diferentes etapas en una paciente. Hablando de cáncer, hay una etapa previa al diagnóstico donde nuestra sospecha es alta. Llega una paciente conmigo que hay dos tipos de paciente, la que llega por algún síntoma o la que se diagnostica porque yo le pedí un estudio de rutina. Cuando tenemos una sospecha alta, yo trato de ser muy honesta y digo a las pacientes, ¿sabes qué? Mi sospecha es tanta. Ahorita no tienes un diagnóstico, tenemos una sospecha.
Y luego después viene la etapa de donde hace el diagnóstico. Y luego viene la etapa donde empiezas el tratamiento. Entonces yo creo que las pacientes van experimentando diferentes emociones según en qué etapa estén. Claro. En mi experiencia como médico y en mi experiencia como familiar de alguien muy cercano con cáncer de mama, es bien difícil no saber. Creo que lo más difícil es esa primera etapa. La sospecha. Sí, esa primera etapa donde estás en la angustia porque estás esperando un diagnóstico, lo peor que te puede pasar, yo creo. Porque cuando tú tienes un diagnóstico significa que tienes un tratamiento. Y entonces eso es una esperanza. Claro. Entonces, cuando tú tienes una esperanza de un tratamiento es bien diferente porque dices, ok, manos a la obra, ¿qué es lo que sigue? Sí, claro. Y disminuye la impotencia y el no sé qué está pasando, la incertidumbre. Exacto. Claro. Ahora, es muy difícil. Bueno, y luego ya que estamos en esa etapa, dices tú, bueno, ¿en dónde está parada la paciente? Es bien diferente una paciente a la que tú le dices, nuestro tratamiento tiene la intención de curarte, a una paciente que mi intención ya no es curarte, mi intención es ayudarte a que vivas mejor el tiempo que queda, un tratamiento paliativo. Entonces son emociones bien distintas. Claro. Sin embargo, creo que el diagnóstico de cáncer es duro para la paciente y para los que la rodean. Y finalmente nosotros tratamos de acompañarlas en el camino, pero también tenemos que ofrecerles pues ayuda profesional, porque que realmente se dedique a la salud mental, porque nosotros pues lo vemos siempre del lado más físico de tratar de ayudar y de combatir el cáncer y que ya no esté y dar medicamentos y todo, pero a veces la paciente necesita algo más, ¿verdad? Contención y nosotros recibimos muchas pacientes con diagnósticos y pues lo manejamos por ese lado de la parte de la salud mental, ¿no? Exacto. Pero sí, y igual en diferentes etapas es diferente. Sí, y no todas lo van a tomar igual, ¿eh? No. Habrá pacientes para las que un diagnóstico benigno les viene a mover toda la vida, y hay otras para las que el diagnóstico de cáncer lo toman muy bien, o sea, por eso te digo, uno va leyendo a sus pacientes y tú dices, híjole, y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo a dar noticias y vas aprendiendo a decir las cosas diferente dependiendo de a quién tengas de frente, o sea, la verdad sí nos vamos amoldando a quien esté sentado. Yo eso le llamo el algoritmo, o sea, de que llega un paciente y se hace los cálculos así, pues por la experiencia que tienes y dices, va por ahí. Sí. Nomás de ver el paciente puedes saber más o menos, ni siquiera sin hablar. Exacto. Y es como que, wow, poderoso eso. Sí, pues es lo que yo digo, que le da el feeling que te da ahí la consulta del día a día de cómo las vas a ir. Claro. ¿Cómo te vas a ir tú? Yo a veces por ahí lo puse en algún momento en mi Instagram de cómo nos vamos camuflajeando dependiendo a quién tengo enfrente. Claro. No soy la misma con una paciente que con otra, o sea, tú también vas cambiando y tienes que aprender a tratarlas. Sí. Y en cuestión del cáncer, ¿tú recomendarías el test ese genético que te dice si tienes como la probabilidad? ¿Qué tanto lo recomiendas eso? Ok, yo lo recomiendo No sé cómo se llama, perdón, el término. Ok, sí, no, es una prueba genética. Sí. Yo recomiendo las pruebas genéticas, las hacemos, se hacen en Chihuahua, en nuestro hospital. Las pruebas genéticas siempre las recomiendo cuando tenemos las indicaciones. Principalmente, ¿quién? Pacientes con un diagnóstico de cáncer menores de 50 años. Mis pacientes todas se van directo a una prueba genética, no la hago yo, la hace el genetista con el que yo trabajo, que igual es de mi confianza. ¿Por qué? Porque ese genetista les hace una entrevista y en base a las características de la paciente y de su familia les va a recomendar la prueba adecuada para ti. Para esa persona, Ahora, pacientes menores de 50 años con diagnóstico de cáncer o pacientes, sin importar la edad, si son jóvenes o adultas, pero que tienen familiares de primer grado con diagnósticos de cáncer. O sea, una mujer en la que su mamá, su hermana, su hija tuvo cáncer de mama o varios familiares han tenido, o cáncer de mama u otros cánceres, cáncer de ovario, etcétera, van a una prueba genética. Sí, porque lo he escuchado mucho recientemente y dije, ¿sí será recomendado? ¿No será recomendado? Sí, claro, porque fíjate,
hablando del cáncer de mama, hay síndromes donde pacientes que tienen una mutación genética van a tener mayor riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, yo estoy obligada a que cuando yo le dé su tratamiento quirúrgico, le voy a proponer quitarse ambos senos porque tenemos riesgo de que se presente del otro lado y que cuando ella termine su vida reproductiva, vamos a quitarle sus ovarios. Sí, para evitar. El útero no, los ovarios. ¿Ok? Y entonces, ovarios. yo sé que habrá ciertas pacientes con ciertas alteraciones que, ya presentó un cáncer de mama, pero tengo que estarlas cuidando de todo lo demás. Sí, es un sistema, ¿no? Exacto, y aparte mi paciente puede tener hijas. Entonces, a las hijas les tengo que hacer esa prueba para saber si tengo que hacer una cirugía reductora de riesgo y que no presenten esa misma historia que su mamá. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, la información te da poder. Entonces, sí, yo estoy tratando de convencer a mis hermanas que lo hagamos porque nuestra abuela tuvo cáncer de mama. Pero luego pues es la mamá de mi papá, entonces no sé si lo pasó, ¿sabes? Más para Mira, acá. Generalmente cuando el cáncer se presenta a una edad avanzada y es el único familiar, lo más seguro es que no sea algo genético. Que es como por la edad. Exacto. Sí. Recuerda que del 100% de las pacientes, únicamente el 10% se relaciona a cánceres hereditarios por alguna mutación genética. El 90% de los cánceres de mama suceden en personas que no teníamos a nadie en casa. Por eso quienes se revisan todas, no nada más a las que la mamá le dio cáncer, todas nos revisamos. Todos. Es más el cáncer esporádico. Sí, muy bien. Ok, pues me gustaría hacerte unas preguntas que son más personales, que hacemos a todos los que vienen y se sientan aquí, sobre tu propia salud mental. Así, la risa, ¿no? Que nos compartes como cuáles son tus técnicas de autocuidado, cómo cuidas tú tu salud mental. ¿O lo intentas? Híjole, la verdad es que eso ha sido un tema, yo creo, en los últimos 10 años de mi vida. La verdad es que yo me consideraba alguien bastante ecuánime, no sé, muy bien, hasta que luego salgo yo de la residencia, de hacer mi especialidad. Y me enfrenté a muchos cambios, de todo tipo, personales, de familia, emocionales, laborales. De repente me encontré desocupada y entonces yo entré en depresión, en ansiedad. Yo la verdad soy muy abierta con ese tema, no me da pena ni nada de eso. En su momento para mí fue muy duro cuando te das cuenta que no estás bien, que algo no está bien. En su momento yo estaba yendo a terapia y con mi psiquiatra. Y la verdad es que yo empecé tratamiento y a mí me cambió la vida. Yo te puedo decir el momento en el que yo supe que el medicamento me hizo efecto. O sea, de un día a otro así estaba te trona feliz. la tacha, como dicen, ¿no? O sea, Literal. lo sientes, es que lo sientes, de que yo lo veo con mi hijo, tiene TDA, entonces le doy su pastilla y es como que, ya sé, en el segundo que le entró. O sea, que le tronó. Y es lo mismo con la depresión, es lo mismo con la ansiedad y todo. Sí, o sea, definitivo. Y no nada más yo, mi esposo, mi familia. O sea, fue un cambio bien notorio y créeme que yo no suelto mi tratamiento. A veces, por eso te digo, yo entiendo a mis pacientes cuando me dicen, es que es bien pesado todo el tiempo, todos los días. Sí, yo también, a veces, te lo juro, hasta sabor le agarro la pastilla y me da asco y hoy no me la voy a tomar. Pero sé que al día siguiente no me va a sentir bien físicamente, no voy a dormir para empezar ni nada. Entonces, la verdad es que mi esposo y mi hijo siempre anoche, mamá, sube agua porque tu pastilla. O sea, ellos son los que me traen, ¿verdad? Porque saben que si yo funciono bien, todo funciona bien. Va a estar Ahora, Tamar, a mí me cacho que no estoy bien cuando traigo mucho el celular en la mano. Cuando no puedo estar en paz, por ejemplo, viendo tele, porque estoy así revisando. Yo nada más reviso mucho el teléfono y yo ya sé que no ando bien. Entonces, esa es mi manera de darme cuenta. Cómo cuido mi salud mental. La verdad es que a mí también me ayuda muchísimo estar ocupada. Mi trabajo, para mí, yo siempre he dicho que mi trabajo es mi mayor bendición porque en cosas buenas o malas que a mí me han pasado, mi trabajo permanece. Entonces, es un momento donde sí te olvidas de ti y estás tan metido en otras cosas que si andas triste, se te olvida. Y eso es un alivio. Tienes que estar presente para los demás. El ejercicio, la verdad, soy bien constante. A mí me puede faltar todo, menos mi hora y media, 2 horas en la mañana de ejercicio. Mi tratamiento básico, ¿verdad? Y pues
Bueno, nada más, la verdad es que no tengo tiempo de muchas cosas, pero yo siento que todo lo que hago en el día a día, pues me suma Claro. a yo estar tranquila. Claro, no, súper, Ujú. súper bien. ¿Hay alguna frase o mantra que a ti te guían como en tu diario, que te enfoca en cuestión de salud mental? Como para estar más, Ajá. Como algo que te aterriza o... que yo me diga a mí misma. Ujú. Pues mira, la verdad es que yo siempre, digo, sobre todo en los últimos años que he pasado así por ciertas situaciones, cuando me siento muy estresada o algo, yo siempre pienso dos cosas. Yo digo, esto es lo que a mí me tocó vivir, o sea, es la experiencia que vine a vivir, va a pasar, tengo que vivirla, asimilarla y va a pasar, y que yo sé que pase lo que pase, mañana sale el sol. Y es otro día y la vida de todos sigue igual. Eso está padre, de que Entonces, pase lo que pase, mañana sale el sol. Mañana sale el sol Ajá. y la vida sigue. Sí, gracias por compartir de ti. Claro. Platícanos, por último, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te seguimos para tener una cita en un año? No te casas. No, ya sabes que tú me escribes a mí, yo te abro yo espacio a ti. Yo te digo. Pues mira, yo estoy en el Hospital Ángeles, Okay. estoy en el consultorio 415, Okay. también manejo redes sociales que no son para tratar nada médico, trato de dar consejos básicos, pero nada más. Subo luego información que espero que le ayude a todo mundo. Es muy relevante lo que subes. A mí me gusta mucho tu red, siempre escucho así las cosas. De repente, ya ves que pones imágenes, pero se bloquean, o sea, se tapan. Se tapan por Insta y yo estoy así de que, ay, qué bueno, porque es muy temprano, ¿sabes? De que, qué bueno que se tapó, pero es muy informativo. O sea, a mí se me hace muy relevante todo lo que subes. Me ha familiarizado con cosas de mi propio cuerpo, ¿sabes? De decir, ay, esto que... Claro. Sí, síguenla. Sí, Muy cool. no tengo mucho tiempo a veces para subir todo lo que me gustaría, porque obviamente o estoy en una cosa o estoy en la otra. Sí. Pero cuando hay cosas padres, la verdad sí me gusta compartirlo. De repente tengo tiempo de compartir 2, 3 casos del día y está bien, me gusta. Pero pues bueno, yo estoy en mi consultorio la mayoría del tiempo, consulto todos los días, de lunes a sábado, en diferentes horarios. Sí es cierto, tengo la agenda muy llena, pero siempre hay espacios para urgencias. Y sobre todo cuando es algo que yo sé que no puedo esperar, yo siempre le digo a mis estudiantes, preguntamos el motivo de consulta, ellas me preguntan y cuando es necesario se abre el espacio a la hora que sea. Y pues nada más, ahí estoy todo el tiempo. Tu red social, doctora Tamar Stener, ¿verdad? Doctora.Tamar Stener. Ajá, ahí te ponemos de todos modos en descripción y pues no me queda más que agradecerte. Estoy muy agradecida que estés aquí, que hayas platicado. La salud femenina, súper importante, súper no hablada, o sea, de que no siento que lo hablemos suficiente y tiene muchísima relación con la salud mental, entonces te agradezco mucho el espacio. Al contrario, gracias a ti, la verdad es que ahorita te decía, me encantó todo esto y qué padre que estás haciéndolo así. Y pues sí, vayan a su ginecólogo, no tiene que ser conmigo, hay muchos ginecólogos buenos. En México la mayoría de las mujeres va por primera vez al ginecólogo cuando está embarazada. Entonces, eso se me no hace debería muy ser grave, así. Muy grave. Yo vengo de Francia y allá es como, pues a los 15 te llevan. O sea, tus papás, ¿sabes? Aunque no tengas actividad sexual ni nada, es parte de... Y yo estoy así de que de repente pacientes de que tengo 28 años, ¿crees que debería de ir al ginecólogo yo? ¿Qué? Tratando de ocultar la cara de... Así de quedarme poker face, pero pues es como que, no, ve ahorita, en este momento. Sí, no, en nuestro país así es la mayoría de las veces, o sea, a veces capaz que ese embarazo ni debía de ser y bueno, ya, ¿verdad? Entonces sí, hay que ir, revísense, se debe de iniciar principalmente, no sé, cuando comienza la menstruación, para platicar de todo, después en la adolescencia y después de los 18 años, una vez al año, se haya iniciado una vida sexual, entonces por ahí nos vemos. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un maravilloso día. Bye.